Buenas noches para todos. Quería preguntar si se escucha y se ve la presentación. Buenas noches, Si doctor. alguien Sí. puede responder. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Bueno, buenas noches otra vez. Y yo soy el doctor Derlis Rojas, soy especialista en medicina interna, médico de guardia al Hospital Regional de Ciudad del Este. Ustedes ya estuvieron dando clases de semiología del dolor, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poco eso, vamos a ver hoy lo que es dolor torácico, que es un capítulo aparte y importante en la práctica médica diaria dentro de lo que es el área de clínica médica, ¿verdad? Donde la semiología tiene un rol importante para el diagnóstico o por lo menos la sospecha diagnóstica, ¿verdad? Bueno, el dolor torácico entonces es un motivo de consulta frecuente en las urgencias, también en consultorio, ¿verdad? Y siempre dicen los libros que cuando uno hace una buena historia clínica, en el 90% de los casos, con el simple hecho de hacer una historia clínica ya se puede llegar al diagnóstico, o por lo menos de sospechar un diagnóstico y en base a eso hacer estudios para confirmar, ¿verdad? Bueno, el dolor torácico, entonces, siempre hay que evaluar por semiología, ver la edad y el sexo, ¿verdad? Eso varía mucho. No es lo mismo, por ejemplo, un dolor torácico de un paciente de 20 años que un dolor torácico de un paciente con 60 años, ¿verdad? En un joven sano lo más probable es que sea muscular, una pleuritis, una pericardite, que son todos cuadros en general banales y no graves, ¿verdad? Sin embargo, un paciente ya de 50 años para arriba que tenga en la historia clínica antecedentes de diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, obesidad, entonces esos sí son factores de riesgo cardiovascular y eso ya nos obliga a nosotros a pensar en patologías más potencialmente graves, ¿verdad? Como son el infarto de miocardio y la disección de aorta, ¿verdad? Bueno, esta imagen es típica, un paciente así de sexo masculino, aproximadamente 55 años, que viene con esta imagen, es lo que vemos, ¿verdad? Al entrar a la urgencia, el paciente con las manos comprime o aprieta el tórax y esa fascia es dolorosa, ¿verdad? Esto se llama signo de Levin. El signo de Levin es la actitud que el paciente adopta cuando hay un dolor precordial de origen coronario, ¿verdad? O síndrome coronario agudo. Signo de Levin o Levines, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas del dolor torácico? Tenemos de origen cardíaco, puede ser una enfermedad coronaria o síndrome coronario agudo, ¿verdad? Síndrome es lo que vamos a ver nosotros en semiología, ahora que es signos y síntomas. Puede ser una pericarditis, puede ser una miocarditis, una estenosis aórtica que produzca también isquemia por déficit de sangre a nivel de las coronarias. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva también por la gran hipertrofia del corazón puede generar isquemia, sobre todo con el esfuerzo. Causas vasculares, tromboembolia pulmonar, la disección aorta, que es un drama, ¿verdad? Van a escuchar que los cirujanos dicen mucho, los dos grandes dramas en cirugía son isquemia mesentérica y pancreatitis aguda. Y en clínica médica es disección de aorta, por el espectro de síntomas y las complicaciones que puede tener, ¿verdad? Bueno, las causas pulmonares, la neumonía. La neumonía en realidad lo que produce es una pleuritis. La condensación o la neumonía, el bloque neumónico en contacto con la pleura, genera un dolor tipo puntada de costado. Eso es característico. Así mismo lo describe el paciente. Entonces, un paciente que tiene fiebre, tos, expectoración, y vemos un dolor, o sea, el paciente lo refiere como un dolor tipo puntada de costado, ¿verdad? Las serosas duelen tipo puntada, ya sea pleura, pericardio o peritoneo, es un dolor tipo puntada siempre, ¿verdad? El neumotórax lo mismo, ¿verdad? Es un cuadro de inicio brusco, donde hay una simetría del tórax, tenemos aire atrapado, eso produce una distensión de la pleura también, ¿verdad? Una pleuritis, ¿verdad? Un dolor tipo puntada de costado también.
Bueno, causas gastrointestinales. El reflujo gastroesofágico da un dolor también retroesternal tipo urente, ¿verdad? Urente es dolor ácido, quemante también se dice, ¿verdad? El espasmo esofágico difuso, que da un dolor más tipo cólico. La úlcera péptica también da un dolor quemante, urente, ¿verdad? Por la acidez. Luego tenemos la litiasis vesicular, que puede producir un dolor abdominal, pero con repercusión también torácico por la irradiación que pueda tener, ¿verdad? También la pancreatitis puede irradiar el dolor al tórax, son también causas, ¿verdad? Tenemos causas musculoesqueléticas, discopatías cervicales, pacientes mayores, pacientes con artritis reumatoidea. Tenemos el síndrome de hombro doloroso, ¿verdad? Que da tendinitis o bursitis como causa de dolor torácico también y su irradiación, ¿verdad? Y esto es frecuente, causas emocionales, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿verdad? 30, 40 años, por la ansiedad, por el estrés, puede generar dolor tipo psicosomático, ¿verdad? Y los pacientes justamente vienen a consultar y lo primero que te dicen es si es o no un infarto, ¿verdad? Entonces, un paciente joven de 30 años sin factores de riesgo cardiovascular es muy poco probable que sea un infarto, ¿verdad? Causas psicógenas. También se llama síndrome de Tietze, la osteocondritis que se produce en pacientes jóvenes, sobre todo mujeres, ¿verdad? Las lesiones por el virus de la varicela zoster o el herpes zoster empieza con dolor intercostal, ¿verdad? De un segmento de un dermatoma y después de varios días aparecen las vesículas, eh, la zona inflamada, ¿verdad? Después de varios días de que haya iniciado el dolor. Y por último, los traumatismos. Siempre en la historia clínica hay que averiguar si hubo antecedentes de traumatismos previa a la consulta, ¿verdad? Cualquier duda o pregunto, pueden parar, escribir como mensaje sin problema y ir respondiendo todo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo evaluamos un paciente con dolor torácico? La evaluación inicial del dolor torácico se basa fundamentalmente en la clínica, o sea, en la historia clínica, en el interrogatorio. Entonces, siempre hay que ser curioso y estirar la lengua de los pacientes, preguntar sobre toda su historial médico, ¿verdad? A fin de hacer una relación y ver la probable causa, ¿verdad? La exploración física, en ese caso entra el examen físico, ¿verdad? Ver la presión arterial, ver la frecuencia cardíaca, ver el pulso, auscultar el corazón, ver si hay soplo, ver si hay ritmo irregular. Son análisis que más adelante vamos a ir viendo con detalle, ¿verdad? Bueno, y por último, una vez que tengamos una sospecha diagnóstica de la probable causa, entonces se solicitan los estudios básicos de diagnóstico, ¿verdad? Ya sea electrocardiograma, una radiografía de tórax simple póstero anterior y también un análisis de sangre, sobre todo la troponina. En caso de se sospeche un infarto de miocardio, entonces el dosaje de troponina I en sangre. En el caso que se sospeche una tromboembolia pulmonar, el dosaje de dímero D en sangre. Solamente estoy citando de paso, ¿verdad? Para tener una idea de cómo se maneja esto en urgencia, ¿verdad? Bueno, en un número reducido de pacientes será necesaria la realización de técnicas complementarias más sofisticadas. Entonces, en base a la historia clínica, uno va a ir haciendo más estudios avanzados según lo que amerite, ¿verdad? Como dijimos al principio, siempre esto se da en pacientes que tienen factor de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, edad avanzada, dislipidemia, tabaquismo, etcétera, ¿verdad? Antecedentes familiares. Siempre hay que tener en cuenta que la genética también juega un papel importante en esto, ¿verdad? Bueno, como dijimos entonces, en los antecedentes personales, averiguar si hay factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial, que es una enfermedad hereditaria en alto porcentaje, ¿verdad? La hipertensión primaria o criptogénica. Antecedentes de hipercolesterolemia, sobre todo el colesterol, el que produce aterosclerosis. El tabaquismo también acelera la aterosclerosis y mayor riesgo cardiovascular.
La diabetes es la principal enfermedad que produce complicaciones cardiovasculares. La edad, a medida que avanza la edad, más riesgo. El sexo, más vemos un sexo masculino, la obesidad, el sedentarismo y en las mujeres pasados los 60 años. Después de la menopausia, el riesgo cardiovascular se iguala con la del hombre. En los hombres a partir de los 45 o 50 ya solemos ver estos tipos de eventos y las mujeres más o menos a los 60, 65, ¿verdad? Bueno, ver si antecedentes cardiopatía isquémica, si alguna vez tuvo este tipo de dolor así torácico en algún momento de su vida, ¿verdad? Y ver si hay antecedentes de enfermedad aterosclerótica a otros niveles. Por ejemplo, claudicación intermitente. La claudicación intermitente es cuando tenemos una insuficiencia vascular arterial periférica, principalmente en miembros inferiores. Entonces, cuando un paciente deambula, ahí se nota la isquemia, ¿verdad? Y aparece dolor en las pantorrillas. Entonces, eso indica de que si tenemos también aterosclerosis en las piernas, va a haber en otro lugar, ¿verdad? Se puede auscultar también la región carotídea, ¿verdad? A ver si no hay soplo, como una enfermedad carotidia, por aterosclerosis también, ¿verdad? Averiguar su antecedente de infección respiratoria. Si es una neumonía, por ejemplo, va a haber fiebre, va a haber tos con expectoración, va a haber dificultad respiratoria. Si hacemos un hemograma, vamos a encontrar leucocitosis, neutrofilia. La pericarditis es más frecuente en jóvenes, es más frecuente de causa viral y se produce después de un antecedente de infección de vía aérea respiratoria superiores. Un cuadro gripal, un resfriado común previo, por ejemplo, y después aparece el dolor precordial tipo puntada, que es sugerente a una pericarditis y se ve más frecuente en jóvenes, ¿verdad? Antecedente de inmovilización. Pacientes con también, ¿verdad? Cáncer o que sean encamados como secuela de un accidente cerebrovascular, esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Se produce una trombosis venosa profunda, miembro inferior, y posteriormente se suelta un émbolo del trombo y eso va al pulmón, genera una tromboembolia pulmonar que da dolor pulmonar, dolor torácico, hemoptisis, disnea, inicio brusco, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante indagar en la historia clínica para buscar la causa del dolor precordial. Bueno, y aquí la parte semiológica, ¿verdad? La característica del dolor. El comienzo, en el caso que sea un dolor intenso, brusco del principio, puede ser una tromboembolia pulmonar o una disección de aorta. Es brusco el inicio, ¿verdad? Sin embargo, un síndrome coronario agudo es progresivo, también se llama increscendo, ¿verdad? La neumonía también va a ser primero un cuadro febril y luego cuando se produce la pleuritis va a ser un cuadro más insidioso, progresivo, ¿verdad? Bueno, la localización. Si es retroesternal, también se dice precordial. Es más característico de un síndrome coronario agudo si es progresivo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso también hay que ver su irradiación. Si es un dolor retroesternal precordial que irradia, por ejemplo, cuello, mandíbula, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, muñeca izquierda, va a favor de síndrome coronario agudo. Ahora sí, es un dolor de inicio brusco, retroesternal que irradia dorso, que irradia la espalda. Eso va más a favor que sea una disección de aorta. Obviamente en la disección de aorta, al examen físico, la mayoría de los casos vamos a encontrar que la presión arterial está muy elevada, ¿verdad? Después la duración, ¿verdad? Si es un coronario agudo, va a durar segundos, minutos. Ahora si es un cuadro ya de dolor muscular, va a tener ya una evolución de días, ¿verdad? 4, 5, 6, 10 días. Es difícil que un paciente con infarto o con síndrome coronario agudo venga después de varios días. Gente viene en minutos, horas a la urgencia, ¿verdad? Los desencadenantes, el ejercicio, el esfuerzo puede desencadenar una disección de aorta, también una isquemia coronaria, ¿verdad? El frío también por vasoconstricción también puede generar un síndrome coronario.
La ingesta, ¿verdad? También cuando uno ingiere en abundancia las comidas, entonces la circulación va todo a nivel digestivo, a nivel esplácnico, entonces eso produce un robo coronario y puede generar isquemia miocárdica. Todo eso hay que averiguar también la historia clínica, ¿verdad? Eh, bueno, solamente a modo de comentario, también en relación con la ingesta, ¿verdad? Puede ser una úlcera gástrica, puede ser un inicio de un cólico biliar, esto es más frecuente en mujeres, y después la cena. Infelizmente siempre viene de noche, ¿verdad? De noche y madrugada, si viene con olor de epigastrio, una mujer, lo más frecuente que sea cólico biliar, ¿verdad? Relación con la respiración. La pleuritis y la pericarditis empeora con la respiración, empeora con la tos porque aumenta el roce de la sedosa, ¿verdad? También la peritonitis empeora con la tos, empeora con la respiración y también con los movimientos, ¿verdad? La pleuritis, la pericarditis, la peritonitis empeoran con los movimientos, ¿verdad? Al tratarse todas de sedosas. Bueno, circunstancias que alivian el dolor. Un síndrome coronario o una angina estable que hace dolor con el esfuerzo, con el reposo, eso cede, ¿verdad? La angina estable. El uso de fármacos, sobre todo la nitroglicina sublingual. Nosotros en Paraguay no tenemos nitroglicina sublingual, sí tenemos el dinitrato de isosorbide, que es un vasodilatador coronario, entonces como prueba terapéutica se puede utilizar eso, ¿verdad? Un paciente con factor de riesgo cardiovascular que acude a urgencia con dolor precordial progresivo, que irradia brazo, mandíbula, todo al lado izquierdo, si le damos dinitrato sublingual y mejora el dolor es porque es coronario en general, ¿verdad? Bueno, si mejora con AINES, diclofenac, ibuprofeno, entonces va a favor que un dolor muscular, ¿verdad? Si mejora con antiácidos, con omeprazol y esas cosas, entonces el dolor va a favor que sea una gastritis o un reflujo gastroesofágico, etcétera, ¿verdad? Síntomas asociados. El síndrome coronario agudo se suele acompañar de disnea, por si produzca un edema de pulmón o shock cardiogénico, puede dar disnea, puede dar una sudoración fría, puede dar náusea, puede dar vómito, inclusive hasta síncope, ¿verdad? Y es característico también en el paciente con síndrome coronario agudo esa sensación de muerte inminente, ¿verdad? El paciente está desesperado, ansioso. Eh, Puede haber síncope en casos de bloqueos de conducción, ¿verdad? Auriculoventricular. El paciente en ese caso viene con una bradicardia importante, ¿verdad? Tiene 20, 30, frecuencia cardíaca muy bajo. Eso puede producir síncope por bajo gasto, sobre todo se ve más eso en ancianos, ¿verdad? Y en caso de disección de aorta también la presencia de un taponamiento cardíaco por sangre puede producir síncope también. Entonces, los dos casos, tanto un síndrome coronario agudo como una disección de aorta puede tener como síntoma el síncope, ¿verdad? Que es el desmayo, ¿verdad? Bueno, luego entramos a la exploración física o examen físico. Entonces, tenemos que ver el estado general del paciente, ¿verdad? Esa ectoscopía. Ectoscopía es mirar superficial desde lejos o de cerca, pero es mirar, observar la actitud del paciente, la coloración, etcétera. Entonces, tenemos que ver el nivel de conciencia, si está lúcido, si está confuso, desorientado, nubilado, excitado, ¿verdad? Ver la coloración, ¿verdad? Estos pacientes antes por el reflejo vasovagal llegan así pálidos, sudorosos, ver siempre el estado de hidratación, ¿verdad? Y bueno, después del examen físico, valorar los signos vitales. Es importante es tomar la presión arterial, siempre ambos brazos, y si amerita el caso clínico también miembro inferior, ¿verdad? Hay que palpar todos los pulsos, ver si hay una simetría de los pulsos, tomar la presión, ver si hay una simetría de la presión. Entonces, esa simetría es característica de la disección de aorta. Entonces, cuando hay una obstrucción de uno de los vasos por la disección, se puede producir una asimetría de la presión arterial, que se ve en el 50% de los casos de la disección de aorta. Si es que no hay, eso no descarta, pero si hay, la sugerencia es alta de que es una probable disección de aorta en adultos, ¿verdad? En caso de niños que tengan asimetría de pulso o de la presión, van a pensar en coartación de la aorta, ¿verdad? Que es una vasculopatía congénita, ¿verdad? Bueno,
ver la frecuencia cardíaca, si está taquicárdico o bradicárdico, como dijimos hace rato, en caso de bloqueo de conducción o bradicardia, ¿verdad? Ver la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal es de 14 a 24 horas. Si está más de 24, vamos a decir que está taquipnéico el paciente. Si está menos de 14, va a estar bradipnéico. La frecuencia cardíaca normal en un adulto más de 18 años es de 60 a 100. Si está más de 100, está taquicárdico. Si está menos de 60, bradicárdico. Ver la temperatura, ¿verdad? Como saben, un síndrome coronario agudo o disección de aorta no va a producir fiebre, pero sí una neumonía va a producir fiebre, ¿verdad? Ver la saturación de oxígeno, si el paciente desatura, ¿verdad? Hoy en día esto, digamos, está de moda por el tema del COVID, ¿verdad? Ver la saturación de oxígeno. Y aquí me voy a detener también a decir que mucha gente tiene dolor torácico después de toser mucho, ¿verdad? La tos por el esfuerzo mismo y también por el uso del metabolismo anaerobio en los músculos intercostales genera ácido láctico y eso va a darle dolor muscular intercostal por el esfuerzo de la tos, ¿verdad? Bueno, hay que explorar las arterias carótidas, palpar los pulsos, ver si hay simetría, auscultar también para ver si no hay soplo, en presencia de aterosclerosis carótida puede haber soplo. Aumento de la presión yugular indica sobrecarga de volumen, puede indicar una insuficiencia cardíaca derecha o taponamiento cardíaco en el caso que sea una disección de aorta, ¿verdad? Y ver la posibilidad de que haya soplos, ¿verdad? El infarto de miocardio puede producir una rotura de los músculos papilares, puede producir rotura de las cuerdas tendinosas y eso generar una insuficiencia mitral y eso va a generar soplo. Todos esos temas de soplo más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad? En semiología. Bueno, en cuanto a la inspección torácica hay que buscar, eso es importante, siempre hay que decirle al paciente que señale con un dedo la zona de máximo dolor y eso podemos nosotros como exploradores, como médicos, comprimir. Si existe dolor a la compresión, eso sugiere que el dolor es de tipo muscular, ¿verdad? Es de pared muscular. O sea, al comprimir la pared, entonces la zona del dolor duele, es porque es muscular, es superficial, ¿verdad? Bueno, dijimos la parte de ocultación. En el caso de extremidades inferiores, por ejemplo, en pacientes encamados con cáncer que desarrollan trombosis venosa profunda, se ve una asimetría de los miembros inferiores por la presencia de edema, por la éstasis venosa que produce la obstrucción trombótica dentro de las arterias, ¿verdad? Entonces, todo paciente encamado que viene con disnea y que vemos nosotros en el examen físico una asimetría de miembros inferiores por edema, vamos a pensar en primer lugar una trombosis venosa profunda y que como complicación hizo una tromboembolia pulmonar. Eso va a una disnea, inicio brusco, dolor pleurítico, hemóptisis, depende de la gravedad, más síntomas, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las pruebas complementarias, no vamos a hablar mucho, ¿verdad? Porque esto es semiología, no esto es clínica, pero sí es importante saber que es fundamental en la urgencia disponer de un electrocardiograma. En esos casos podemos hacer el diagnóstico de isquemia coronaria con el electrocardiograma. Y con la radiografía de tórax podemos ver si hay cardiomegalia, si hay condensación que justifique una neumonía, si hay derrame pleural que puede dar una pleuritis. Y también podemos ver el mediastino, si está ensanchado o no. Si está ensanchado el mediastino, eso sugiere también una probable disección de aorta, aneurisma o disección de aorta, ¿verdad? Y como dijimos al principio, las enzimas cardíacas fundamental también para confirmar o descartar infarto agudo de miocardio. La angina inestable va a dar enzimas negativas, pero el infarto de miocardio siempre va a dar enzimas positivas. En el caso de tromboembolia pulmonar, hacemos el dosaje de dímero D. Bueno, entonces el electroradiografía, en el caso más específico, tomografía, eso es un poco más difícil de obtener de urgencia en nuestros medios, sobre todo, ¿verdad? Ecocardiografía también importante, en el caso que sea una disección de aorta tipo A.
se puede ver ya la doble luz con el ecocardiograma, ¿verdad? Ecografía abdominal también es un estudio fácil de obtener, fácil de realizar. Tenemos nosotros en urgencia, nosotros mismos solemos hacer y ver si hay litiasis vesicular, que es lo más fácil de ver. A veces coledocolitiasis, por ahí presencia de absceso hepático, se puede ver fácilmente. Pancreatitis un poco más difícil de evaluar, ¿verdad? Pero en esos casos tenemos también el dosaje de amilasa o lipasa, que va a venir elevado en el caso de que sea una pancreatitis, ¿verdad? Por regla general, todo paciente que viene con dolor epigastrio, bueno, en este caso, que irradia tórax también hay indicación de solicitar amilasa y lipasa por si sea una pancreatitis que esté irradiando al tórax, ¿verdad? Bueno, y para terminar, este es un resumen para tener en cuenta, ¿verdad? Son los perfiles de los tipos de dolor torácico por la clínica, ¿verdad? Por la semiología, por el interrogatorio, para diferenciar entre uno y otro, ¿verdad? El perfil isquémico, hablamos en este caso del síndrome coronario agudo. El dolor es retroesternal o precordial, es opresivo, irradia a brazo izquierdo, generalmente más lado izquierdo, brazo, antebrazo, muñeca. Los agravantes de la angina son el ejercicio, tras ingesta de alimentos copiosos, y a veces en reposo también cuando hay un accidente de placa, ¿verdad? El síndrome coronario agudo. Los atenuantes, quiere decir que mejora con el reposo, mejora con nitroglicerina sublingual y también con morfina, que es un analgésico que utilizamos para los dolores intensos, ya sea isquémico coronario o disección de aorta. Síntomas asociados: puede haber sudoración fría, náusea, vómito, sensación inminente de muerte, ansiedad, algunos casos síncope. Y como dijimos, entonces el electrocardiograma es fundamental en la urgencia para ver si hay algunos cambios sugerentes de isquemia coronaria, ¿verdad? Y las enzimas cardíacas, principalmente la troponina I. Eso se pide al ingreso y luego de 6 horas. El dolor pericárdico es un dolor retroesternal también o precordial, ¿verdad? Que irradia cuello o mandíbula. Es un dolor tipo puntada. Los agravantes: empeora con la respiración porque hay mayor roce del pericardio. También empeora con la tos. Generalmente va a haber antecedentes de cuadros de vía aérea superior días antes, ¿verdad? Como una rinorrea, congestión, tos seca, dolor de garganta, a veces diarrea, así, viral, ¿verdad? Los atenuantes: inclinándose el tórax hacia adelante, comprimiendo hacia una superficie, ¿verdad? Plana, ¿verdad? Una mesa o el piso. Cuando el paciente hace eso, tiene una actitud que se llama en plegaria mahometana. Por semiología clásica se le puso ese nombre, ¿verdad? Entonces el paciente está arrodillado generalmente y el tórax incurvado hacia el frente, apretando contra una superficie plana, el piso o una mesa, ¿verdad? Eso se llama plegaria, posición en plegaria mahometana. Bueno, síntomas asociados, ¿verdad? Puede haber fiebre, y síntomas de vía aérea superior, como ya hablamos, ¿verdad? En la auscultación con el estetoscopio vamos a encontrar que hay un roce pericárdico, que es un ruido intermitente como frote de cuero, ¿verdad? Y es continuo, ¿verdad? O sea, un ruido intermitente, pero no para, ¿verdad? Sin embargo, si es un dolor pleurítico, cuando hacemos apnea, el frote va a parar, obviamente, ¿verdad? Esa es una forma de diferenciar si, si es pleuritis o pericaritis. A veces puede confundir, sobre todo en el lado izquierdo, ¿verdad? Puede confundir. Entonces, si le decimos al paciente que haga apnea y el frote desaparece, entonces es pleural. Ahora, si no desaparece el frote, entonces asumimos que es de origen pericárdico, ¿verdad? También en el electrocardiograma hay algunas alteraciones características de la pericaritis que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En otra clase.
En la radiografía de tórax podemos ver cardiomegalia. En el ecocardio podemos encontrar derrame pericárdico, en este caso, ¿verdad? El dolor pleurítico es, como ya dijimos, un dolor tipo puntada de costado, puede irradiar al cuello, empeora con la respiración, empeora con los movimientos, empeora con la tos y el paciente, la actitud que adopta es de cúbito lateral del lado afecto, ¿verdad? Entonces, el paciente siempre se acuesta de costado para evitar el máximo movimiento de ese hemitórax y de esa forma mejora el dolor, ¿verdad? Estos pacientes tienen respiraciones superficiales. Eso quiere decir que está haciendo lo mínimo esfuerzo posible para respirar, para que no le produzca dolor la respiración amplia, ¿verdad? El paciente está inmóvil. Dijimos que se acuesta hacia el lado afecto, ¿verdad? Bueno, y las causas, si es una neumotora va a ser un cuadro de inicio brusco de disnea y dolor, ¿verdad? Si es una neumonía va a ser un cuadro más solapado, de días de evolución, puede haber un cuadro gripal previo que después se complica con una neumonía bacteriana, fiebre, todo con expectoración rumbrosa, si es neumococo suele ser el rumbroso, ¿verdad? Eh, bueno, fiebre. En la radiografía tórax, entonces si es neumotora, vamos a encontrar nosotros la imagen de la neumotora, una imagen radiolúcida, ¿verdad? Se va a desplazar el mediastino cuando una neumotora da tensión y a veces se ve la línea de la pleura visceral que colapsa al pulmón, ¿verdad? Si es neumonía, obviamente vamos a ver la condensación, vamos a ver el bloque neumónico en la radiografía, ¿verdad? Eh, bueno, a la auscultación también el paciente con síndrome de condensación se ausculta crepitante. Eso van a ver más adelante en semiología respiratoria, pero crepitante es cuando hay presencia de exudado o trasudado en los alveolos. Entonces eso produce un colapso del alveolo y cuando el paciente inspira, se abren los alveolos y eso genera un ruido de despegue. Eso se llama crepitantes. En el hemograma obviamente va a haber leucocitosis, neutrofilia. Bueno, el perfil esofágico produce un dolor subesternal o epigástrico que irradia espalda, cuello, mandíbula, pero en este caso el tipo de dolor es urente. Bueno, si es espasmo esofágico va a ser cólico. Acá me adelante. Si es espasmo esofágico es cólico. El de cúbito, el agravante va a ser de cúbito. Ahora, si es una esofagitis y un reflujo gastroesofágico va a ser urente, ¿verdad? Entonces, si es espasmo cólico, pero si es un reflujo gastroesofágico va a ser urente. Lo agravante, el de cúbito. Entonces, por un problema del esfínter gastroesofágico inferior, eso produce reflujo y va a dar sensación urente, ¿verdad? Se atenúa con antiácidos. Y esto es lo llamativo. El espasmo esofágico también se atenúa con la nitroglicerina sublingual, pero el electrocardiograma va a ser normal, ¿verdad? Sin embargo, si es un síndrome coronario agudo, el electro va a estar alterado en general, ¿verdad? Síntomas asociados, puede haber pirosis, disfagia. Pirosis es esa quemazón retroesternal y disfagia es dificultad para tragar. Y odinofagia es el dolor para tragar, ¿verdad? Entonces, pirosis es la quemazón retroesternal, disfagia es dificultad para tragar y odinofagia es dolor al tragar, ¿verdad? La disección de aorta es un dolor intenso, brusco del inicio, es un dolor desgarrante. Eh, la gente en el hospital suele decir en guaraní el famoso otirio hoinara, parece que se va rompiendo y baja y raya la espalda y va descendiendo hacia los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, su irradiación es región interescápulo-vertebral derecha, irradia. Porque la pancreatitis irradia región interescápulo-vertebral izquierda, que se llama signo de Mayer-Robson, pancreatitis. Entonces, la disección por la forma anatómica que tiene, por la disposición anatómica, es derecho. Y pancreatitis es el lado izquierdo. La disección de aorta es un dolor insoportable, intenso, ¿verdad? No se modifica con la respiración ni con la tos. Solamente mejora con opiáceos, ¿verdad? Y al bajar la presión bruscamente, ¿verdad? Porque la presión arterial es el principal factor de riesgo para disección de aorta. Entonces, morfina, tramadol,
meperdol, todo eso es lo que se debe usar. Con AINES probablemente no vamos a tener resultado, ¿verdad? En el caso que cita síncope en un paciente con disección de aorta, hay que sospechar de taponamiento cardíaco, sobre todo si viene hipotenso. También puede haber déficit neurológico. A veces la disección de aorta puede afectar la carótida y producir un accidente cerebrovascular isquémico. Y en otros casos también puede disecar la arteria coronaria y producir disección más infarto de miocardio, mucho más grave aún. Y como dijimos, el examen físico va a haber asimetría de pulso, va a haber una asimetría de la presión en el 50% de los casos. En la radiografía toda vamos a ver un ensanchamiento del mediastino que puede indicar aneurisma y si hay dolor, obviamente disección, ¿verdad? Bueno, tromboembolia pulmonar es un cuadro agudo de disnea y dolor torácico, inicio brusco, irradia cuello, hombro, se acompaña de tos, dificultad respiratoria, disnea, hemóptisis. El dímero D va a estar elevado. El electrocardiograma también tiene una característica que se llama S1Q3T3. No siempre se ve eso, pero en el 30% de un PEP moderado grave se va a ver, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante. Solamente de comentario eso le estoy citando, ¿verdad? Bueno, en el caso que sea osteomuscular, es un dolor en un punto, o sea, bien localizado, generalmente sin irradiación. A la palpación duele, también a la movilización y mejora con AINES, ¿verdad? Con diclofenac, ibuprofeno, todo lo que ustedes quieran, esto mejora, ¿verdad? Y hay que ver si hay antecedentes de trauma, contusiones. En la radiografía todavía no se va a ver nada así de muscular, pero si hay fracturas se va a ver, ¿verdad? De costilla o de clavícula. Hay que tener en cuenta que la tos intensa puede producir fractura de costilla en casos raros, pero puede darse y se va en la radiografía, ¿verdad? Bueno, y esto es frecuente también, el dolor muscular de origen psicógeno, ¿verdad? El dolor psicosomático. Sobre todo se ve más en mujeres así con estrés, ansiedad, son mujeres jóvenes, con personalidad. eh, no me viene el nombre ahora, pero con personas que tienen más ansiedad, síndrome de conversión, ¿verdad? Bueno, estos pacientes antes tienen dolor muscular y cuando vienen con ansiedad tienen hiperventilación. El paciente que hiperventila, respira, hay una taquipnea y hiperventila, respira rápido, pero el paciente satura bien, ¿verdad? Satura bien, entonces no va a ser una neumonía, ni una crisis de asma, ni un TEP, ¿verdad? El paciente satura bien y esa hiperventilación produce alcalosis respiratoria y eso genera tetania por alcalosis. Tetania es como hormigueo que se produce en el orbicular de los labios, ¿verdad? En el músculo de la boca y también en las manos. Produce parestesias, ¿verdad? Eso es característico. En el ataque de pánico se llama. Ataque de pánico, crisis de ansiedad, puede acompañarse de dolor entonces precordial. Esto es frecuente en mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces, sin factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, esos pacientes, por la historia clínica, ya no amerita hacer electro, ni radiografía, ni troponina, ¿verdad? Entonces, ya es imposible que sea una disección o un coronario, más todavía si tiene la presión normal. Incluso la ansiedad mismo puede hacer que la presión suba, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea hipertenso el paciente, ¿verdad? Es algo del momento, una falsa crisis hipertensiva, ¿verdad? Bueno, y aquí otra vez un resumen, ¿verdad? De todo lo que ya hablábamos y lo que ya le dije. Entonces, por la historia clínica uno puede sospechar del probable diagnóstico y con el examen físico, ¿verdad? Pero en más del 80% por la historia clínica ya no va a ameritar después hacer un electro, una radiografía, etcétera, ¿verdad? Siempre hay que ver siempre, entonces si hay factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Bueno, es una radiografía donde se ve una imagen hiperdensa en el lóbulo eh, medio del pulmón izquierdo, ¿verdad? Esto, voy a tratar de
escribir. Este es una condensación, ¿verdad? Infiltrado algodonoso, y si vemos bien hay como rayas negras adentro, eso indica que hay un broncograma aéreo. Es de una neumonía, ¿verdad? Entonces esa condensación, fíjese que está pegado al tórax, y eso obviamente va a producir un dolor tipo puntada de costado o una pleuritis, ¿verdad? Bueno, a ver. Acá vemos otra radiografía de tórax donde se ve un mediastino ensanchado. Esto, si no hay dolor, es aneurisma, y si hay dolor, entonces lo más probable es que sea una disección de aorta. En estos casos vamos a solicitar después una angiotomografía para confirmar el diagnóstico. A veces ya se ve con la ecocardiografía si es tipo A, ¿verdad? Cuando afecta la aorta ascendente. Ahora, si es más distal, solo con tomografía se ve. Bueno, a ver. Esta es otra imagen de una radiografía también de urgencia. Eh, Acá vemos un neumotórax en el emitora derecho, se ve atrapamiento de aire, y aquí se ve la línea de la pleura visceral, porque la pleura parietal queda por la pared, ¿verdad? Entonces este es el parénquima pulmonar colapsado, y todo esto que está aquí es aire atrapado entre ambas pleuras, este es un neumotórax. Y si está a tensión, esto produce un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Acá se ve lo que la tráquea está más o menos desviado, ¿verdad? No es tanto, pero se ve un poco desviado la tráquea. Entonces este es un neumotórax. Esta es la imagen de una neumonía, nomás este es un caso real en el hospital. Justo cuando eso no teníamos radiografía, pero le hicimos una tomografía, es un paciente que con factores de riesgo cardiovascular no tenía fiebre, ¿verdad? Eso también hay que tener en cuenta que en ancianos, inmunodeprimidos, diabéticos puede faltar la fiebre. Este paciente vino por todo dolor torácico y le hicimos una tomografía, y aquí se ve la condensación, ¿verdad? Eso que se ve negro ahí que parece un arbolito, eso es el broncograma aéreo. Broncograma aéreo, eso es lo que confirma la condensación, ¿verdad? O sea, esta es una neumonía, un bloque neumónico, ¿verdad? O neumonía lobar también se dice, ¿verdad? Porque afecta a un lóbulo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Quedó todo muy claro, profe. Y bueno, esto es una cuestión de práctica, ¿verdad? Ahora cuando ustedes empiezan a tener sus prácticas, esto hay que ir mirando, repasando, analizando y ganarse la experiencia del manejo, ¿verdad? Es repetición. Medicina es la ciencia de la repetición, ¿verdad? Si no hay más preguntas, entonces continuamos la próxima clase. Voy a mirar el calendario cuando me toca el calendario. ¿Una pregunta más? Creo que es todo, doctor. Dale, nos vemos entonces, hasta luego. Dale, chau, chau. Gracias. Hasta